Abandoné la pintura hacia 1965 porque me había dado cuenta de que podía crear con la fotografía todo lo que me interesaba sin necesidad de recurrir a la pintura. Creo que la primera vez que me serví de la fotografía en mi trabajo fue como medio de documentación. Hice una obra en la que utilicé un mapa del estado de California sobre el cual aparecía el nombre de ese mismo estado. Viajé entonces al lugar que coincidía con cada letra del mapa. La C se encontraba en el norte de California. La última letra, la A, aparecía en algún lugar de San Diego, cerca de la frontera mexicana. Con piedras o papel de periódico construía la letra en el lugar preciso indicado en el mapa y hacía una fotografía. En mis obras posteriores realizaba fotografías aplicando emulsión fotográfica sobre la tela. Así podía utilizar esta materia como si fuera papel fotográfico. La tela me permitía expresar claramente que se trataba de arte. Porque si vemos una tela y un bastidor, automáticamente se está haciendo referencia al arte. Desarrollé esta técnica sobre todo en las obras de la serie titulada National City. Mientras iba conduciendo, hacía fotografías en National City, una pequeña ciudad del sur de California. Hacía fotos sin tan siquiera mirar, instantáneas, como suele decirse. Sobre la tela en la que había revelado la fotografía, le pedí entonces a un pintor especializado en letreros que reprodujera el nombre de ese lugar. Se me ocurrió esta idea hojeando libros de fotografías documentales sobre las ciudades en las que suelen encontrarse indicaciones como vista de tal calle lado sur o vista del lado este, siguiendo una intención clínica y no estética. Así pues, quería que mis trabajos no tuvieran ninguna característica que hiciera referencia a la belleza o a las convenciones del arte. Para mí esto es puro documental. Quería ser un realista, a la manera de Courbet, que decía, no intento embellecer los decorados de mi propia vida. La fotografía, al menos en blanco y negro, no es más que plata oxidada sobre papel. Y un cuadro, si se tinta de blanco y negro, no es más que carbono con emulsión sobre la tela. No hay ninguna diferencia si exceptuamos los materiales. Y no me interesa la abertura del diafragma, el granulado de la película, ni saber si los colores parecen naturales o no. ¿Tengo suficiente gris en la zona más oscura? ¿O hay aquí suficiente blanco? Todo esto no me importa, solo me interesan las imágenes. Siempre me ha interesado el uso de lo que podría llamarse la fotografía recuperada. Y me considero un artista que utiliza el soporte fotográfico. Algo que, aunque ahora es muy corriente, en aquella época era muy innovador.
Mi idea principal consistía en afirmar que si una imagen ya existe, no hay entonces razón alguna para realizar una nueva. Recuperaba entonces imágenes de los diccionarios o de cualquier otra fuente. Iba a los laboratorios fotográficos para recuperar y utilizar las fotografías que tiraban. A veces también colocaba mi cámara fuera del estudio, ajustándola para que hiciera una fotografía cada 10 minutos. Luego me servía de todo ese material. Más tarde, hice lo mismo cogiendo imágenes de la pantalla del televisor. Se las daba a mi asistente y le pedía que describiera en una sola palabra lo que veía en la foto. Luego las clasificaba a la manera de un diccionario y las utilizaba como si se tratara de un lenguaje constituido no de palabras, sino de imágenes. Siempre me ha interesado más la escritura que la historia del arte. Me considero más bien como un poeta visual. Puede parecer romántico, pero un poeta significa para mí un escritor que utiliza las palabras con extrema precisión. Es quien sabe hacer la mejor elección posible. Así pues, soy poeta en ese sentido. Y también en el sentido de que creo interpretaciones para las cuales las palabras no bastan. Sin embargo, me gusta pensar que detrás de cada una de mis imágenes se esconde una palabra. Más adelante utilicé fotografías de cine y empecé a coleccionarlas. Las clasificaba en diferentes categorías. La más importante era la categoría de personajes con armas de fuego. Solo utilizaba pequeñas partes de esas imágenes, a veces solo unos pocos centímetros de una foto de formato 24 por 30. Cuando la fotografía de una película me interesa, marco en rojo cómo debe recortarse. Como trabajo a gran escala, reproduzco esa parte con la ayuda de una cámara de cajón para obtener un negativo de gran formato. Luego realizo algunas pruebas individuales que engancho en un soporte, dispuestas las unas junto a las otras y encuadradas. De hecho, utilizo imágenes del cine y de la televisión porque evocan para la mayoría de la gente un mundo más real que el mundo en el que viven. Más real porque es más familiar. Más tarde, llegué a un punto en el que mezclaba esas imágenes de películas con imágenes de periódicos, pero periódicos de información local en los que vemos a menudo al alcalde o al jefe de la policía dando la mano a otro dignatario. Siempre he detestado ese tipo de fotografías porque me imagino al fotógrafo diciendo, ahora dense la mano y sonrían. Yo disponía de esas pegatinas redondas que se utilizan en las tiendas para indicar los precios. Entonces, empecé a ponerlas en los rostros. El hecho de ocultarlos me ofrecía la posibilidad de manipularlos, como a los actores de una película o de una obra de teatro.
Así pues, en esta obra particular llamada Agreement hay una especie de simetría que funciona. Uno de los personajes mira de frente mientras que los otros dos están dispuestos a cada lado de la imagen, casi como si atrajeran la composición hacia el exterior. También alineé las manos con la cabeza que se ve aquí y verifiqué que podía obtener colores opuestos como el rojo y el amarillo. Respecto al grupo de colores constituido de rojo, amarillo y azul, es efectivamente una secuencia de colores fundamentales en la historia del arte y especialmente en el arte contemporáneo. Cuando me pasé de la pintura a la fotografía, descubrí que los fotógrafos trabajan según unas mismas normas de formatos. 13 por 18, 18 por 24, y que los objetivos de las cámaras fotográficas están adaptados a esos formatos. Incluso en trabajos recientes he seguido con esta investigación explorando el formato apaisado de las cámaras panorámicas. Estos formatos panorámicos se utilizan normalmente de forma horizontal para hacer fotos de paisajes, pero yo giré la cámara para, de manera algo perversa, encuadrar verticalmente y huir así de esa relación convencional entre la longitud y la anchura. Desde que abandoné la pintura, siempre he estado intentando provocar choques entre dos, tres o varias imágenes, tal y como lo hace un escritor con las palabras para que se produzca así algo mágico. Generalmente busco imágenes que puedan impactar, que traten de la imprevisibilidad de la vida. Me gusta la vulnerabilidad y el aspecto fortuito de la vida. Me gusta, pues, mostrar la idea de la estabilidad y de la inestabilidad en un mismo contexto. Suceden cosas que no percibimos, pero el mundo no es un lugar tranquilo. Me gusta pensar que el mundo podría venirse abajo en cualquier momento. Lo que pasa simplemente es que, hasta ahora, no ha sucedido. Cuando llegué a Düsseldorf en los años 50, me impresionó mucho la región del Ruhr. En esa época, Ruhr era todavía una región muy activa, con muchos altos hornos de metalurgia, de acero y minas. Y yo siempre me quedaba muy impresionada al ver desfilar por la ventanilla del tren todas esas numerosas y extrañas criaturas. Hicimos nuestra primera foto juntos hacia 1958. En esa época teníamos un aparato 6x9 excepcional, una Linhof.
Habíamos empezado en los alrededores de Siegen, es decir, mi ciudad natal. Para mí era importante porque era algo un poco autobiográfico, ya que casi todos mis antepasados habían trabajado en la industria minera, como mineros o en los altos hornos metalúrgicos. Luego continuamos fotografiando en la región del Ruhr y después en las regiones industriales del centro de Francia. En 1965 fuimos por primera vez a Inglaterra, principalmente al sur del país de Gales. A partir de 1972 viajamos en varias ocasiones a los Estados Unidos, a las regiones típicamente industriales como Pensilvania. De manera general, puede afirmarse que nuestro tema principal es la industria pesada. La industria pesada engloba las minas de carbón, la siderurgia y la industria calcárea. En estas fábricas escogimos edificios cuya forma es muy acentuada. Son torres de extracción, altos hornos y hornos calcáreos. Pero también hay otros edificios, como por ejemplo las torres de refrigeración, las arcas de agua o los recuperadores de calor. Es decir, son objetos que han desplegado su propio camino en la evolución histórica, de modo que pueden compararse y no son apariciones azarosas. Para nosotros, se trataba en esa época de llevarnos esos objetos, los llamaré cosas, puesto que no podíamos llevárnoslos en su talla original. Así pues, al fotografiar esas cosas, las reducíamos y las transformábamos en imágenes. Estábamos convencidos de que, de un modo muy particular, esas cosas eran testimonios de su época por su arquitectura y también de que esa arquitectura estaba estrechamente ligada a la economía, o más bien al pensamiento propio de la economía industrial. Luego llegó un momento en el que me di cuenta de que esos objetos iban a desaparecer. Pensaba que era una arquitectura que tenía la misma importancia que las canteras de la Edad Media, las cuales nos han transmitido la manera de pensar de otro tiempo. Había que ordenar la multiplicidad de perspectivas que habíamos coleccionado, de entrada por fascinación o sentimentalismo. Hicimos esa clasificación a posteriori, teniendo ya cierto conocimiento de esos objetos. Definimos primero las formas de base, pero con el pasar del tiempo vimos que esas formas de base comprendían diversas variantes y subespecies. Decidimos entonces disponer las fotos unas al lado de otras y crear así lo que llamamos tipologías. La variedad de formas nos ayudó a poner de relieve claramente esas pequeñas diferencias, clasificando las fotografías por grupos, es decir, grupos de 9, 12 o 15, lo cual creó una especie de armonía. En cada tipología existe una correspondencia entre los objetos
Hay una correspondencia horizontal, una correspondencia vertical y una correspondencia diagonal. Y cuando miras estas cosas, es muy importante que el número 1 esté siempre en relación con, por ejemplo, el número 15, es decir, la última imagen. El arca de agua es, en el fondo, una estructura bastante sencilla. Es un recipiente colocado a cierta altura. Ahora bien, lo sorprendente es que haya tantos tipos de arcas de agua. Encontramos toneles de madera sencillos, tal y como los vemos en los tejados de los inmuebles en Nueva York, hasta los más sofisticados. A pesar de todo, todos tienen la misma función. Producen una presión de agua y su uso se reserva a casos de penuria. Y si alineamos ahora unos al lado de los otros, lo que aparece es, por decirlo así, el espíritu de una época o cierta mentalidad. Los fotografiábamos casi siempre con un teleobjetivo para evitar deformaciones. A veces cogíamos un focal muy largo, de hasta 600 milímetros. En estos casos hay que trabajar con 2 trípodes para evitar la más mínima vibración. Esta foto forma parte de la serie de arcas de agua dobles. No era tan sencillo. Había que fotografiarla en invierno. En verano, las ramas ocultaban la parte inferior. Fuimos varias veces en coche, creo que era hacia 1962 o 1963, hasta que encontramos las condiciones meteorológicas adecuadas. Y había que esperar un día de niebla para que el fondo desapareciera, ya que no queríamos retocar de ninguna manera las imágenes. Además, lo que nos interesaba era este conjunto de jardines obreros alrededor, porque era algo típico de las arcas de agua de los trenes. Fotografiábamos los altos hornos casi exclusivamente con un gran angular, la mayoría desde otro horno cercano, mientras que la parte superior, que llamamos cabeza, la fotografiábamos como algo separado. Para esto, trabajábamos también con un teleobjetivo. En nuestro trabajo, los tiempos de exposición son relativamente largos. En primer lugar, a causa del gran formato, tenemos que poner el diafragma con una abertura muy pequeña para obtener una gran precisión en toda la superficie de la imagen. En segundo lugar, porque siempre trabajamos, o casi siempre, con cielos nublados y por tanto no hay mucha claridad. Cuando se trabaja con un tiempo de exposición largo y se cierra el objetivo a 32 o 45, el obturador está abierto unos 20 segundos. Es un momento muy bello en el que contamos hasta 20. Estamos muy concentrados. Nadie puede entonces hablarnos ni molestarnos. El espectador quizá tiene la impresión de que no hay encuadre, pero es justo lo contrario. Para ciertos objetos es una cuestión sencilla. Se encuadra justo en el medio
prestando mucha atención a mantener una parte de los alrededores a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Hay algo que resulta especialmente importante, el horizonte. ¿Cómo integrar el horizonte? No tendría que cortar una cuarta parte del objeto para no interferir en su efecto. Sin embargo, con objetos más complejos, el encuadre resulta muy importante, sobre todo en el caso de ciertas tomas, con una perspectiva en la que hay que estar muy atentos al movimiento de las líneas, para que éstas no converjan directamente en el ángulo o para que un objeto blanco no entre en el ángulo inferior o superior, lo cual podría perturbar el encuadre. La dimensión de nuestras imágenes es relativamente estándar. Al principio, el formato 30 por 40 no parecía adecuado. Más tarde, para las fotos únicas, utilizamos un formato 50 por 60, que puede colgarse por separado en un museo o en una pared, sin que desaparezcan por resultar demasiado pequeñas. Para mí, la finalidad de la fotografía es mirar de manera objetiva. ¿Por qué tendría que transmitir mis sentimientos o mi estado de ánimo a algo que se expresa por sí mismo? Evidentemente, objetividad es lo contrario de subjetividad. Es difícil separar una noción de otra, saber dónde termina una y dónde empieza la otra. Y objetividad no significa de ningún modo haber encontrado la verdad. Objetividad significa simplemente que se da al objeto que se representa el derecho de intervenir. Lo que está claro es que la fotografía está relacionada con la muerte y con el pasado, porque 3 minutos después de hacer una fotografía, lo que has fotografiado ya no existe. Así pues, cada vez que quieres preservar algo, lo matas. Es lo mismo que poner un objeto en la vitrina de un museo. Obtienes así la imagen del objeto, pero no el objeto. De modo que la fotografía salva efectivamente y al mismo tiempo mata, salva y en cualquier caso evoca la idea de algo que ya no existe. Hace unos años hice esta obra titulada Menschlich, es decir, humano, pero el caso es que se llama así porque la hice en Alemania. Es una obra muy grande porque contiene aproximadamente 200 fotografías de rostros. Son rostros que ya había utilizado en trabajos anteriores y que provienen de diferentes fuentes. Es decir, que tienes fotografías de criminales españoles que había encontrado en el periódico El Caso,
así como muchos criminales y víctimas que provienen del periódico Detective de los años 60, miembros del Club Mickey, álbumes de fotografías franceses o alemanes, varios álbumes fotográficos de nazis que encontré en Berlín. Y también fotografías de niños de colegios judíos antes de la guerra, suizos muertos, suizos corrientes muertos, porque tengo muchos en mi casa, más de 6.000. Murieron después, por lo que son suizos vivos. Escogí a los suizos porque no tienen ninguna razón histórica para morir. Son la imagen de la alegría y la neutralidad. Y, sin embargo, mueren. Por eso me parecían más universales. Jamás podría haber hecho una obra con judíos muertos ni tampoco con alemanes muertos. Los suizos representan ahí a todo el mundo. Lo que me sorprendía en este caso era que, al fin y al cabo, todos tienen los mismos rostros. Todos tienen el mismo rostro y cada uno puede reconocer ahí a su hermano, a su tío o a su hermana. Es decir, que cuando tienes 1.500 rostros de una sociedad, tienes entonces un retrato colectivo en el que cada uno puede encontrarse. Y naturalmente el bueno y el malo tienen el mismo rostro y son quizá el mismo. Cuando hice esta obra, lo que me interesó es que se daba un poco la paz de los cementerios, es decir, que ya no se sabía nada de esas personas, que todos estaban muertos, ya no se sabía nada de ellos. Y la única cosa que podía decirse es que habían sido humanos. Pero ya nadie podía decir quién había sido feliz y quién desdichado. Es decir, afloraba la cuestión de la vanidad, pues todos eran iguales. Creo que la fotografía de una persona tiene algo horrible. El hecho de que ha habido alguien ahí, pero la foto no te da ninguna información sobre ella. Simplemente sabemos que una persona estuvo ahí. De hecho, todas estas imágenes, todas estas personas, tanto los criminales españoles como esos suizos muertos, me han acompañado durante mi vida. Sé algo de ellos, pocas cosas, pero sé quién es quién, mientras que el visitante los ve a todos iguales. Hay una especie de ausencia de identidad. Lo que siempre me ha interesado es el contraste. El hecho de que cada persona es única y cae en el olvido muy rápidamente. Y ello porque alguien es realmente alguien. Y lo que he intentado durante mucho tiempo es preservar lo que he llamado la pequeña memoria. Es decir, que alguien es alguien porque sabe, por ejemplo, dónde comprar una buena Yves Lorraine en París, porque conoce un par de buenas historias, porque tuvo tal emoción amorosa y puede explicarla. Y luego todo esto, que es lo que constituye a alguien, desaparece rápida y totalmente. Desde el principio, cuando empecé a trabajar con los álbumes de fotografías, me di cuenta de que son algo común a todo el mundo, al menos en nuestra sociedad, y de que son casi intercambiables. La fotografía, y especialmente la fotografía amateur, no pretende mostrar una realidad, sino que obedece a una especie de código. Es decir, que todos saben lo que... Ya saben lo que se puede enseñar y los temas son casi los mismos. El viaje de vacaciones, la playa, las celebraciones familiares, el nacimiento de un bebé. Son como momentos en los que cada uno puede reconocerse y que ya están en el espíritu de cada persona, incluso antes de hacer la fotografía. De modo que no se capta la realidad, sino ciertos clichés,
para emplear aquí el término adecuado. A menudo intento que las imágenes salgan un poco borrosas para que cada uno pueda reconocer a alguien aún más fácilmente. Es decir, borrar un poco los rasgos para que cada uno pueda precisamente reconocerse o reconocer a alguien que conoce. Un problema recurrente es que siempre he utilizado grupos de imágenes, grupos de gente, porque me resulta muy difícil elegir. Es decir, ¿por qué elegir un rostro en vez de otro? Me cuesta mucho aislar una sola imagen. ¿Por qué esta imagen? ¿Por qué elegir esta? Si tienes 500 rostros, la cuestión de la elección es menos acuciante, se vuelve una categoría. Las imágenes que encontré en el mercado de Berlín forman parte de álbumes de fotografías de los años 40. Lo que más me impactó, lo que más me interesó, es que aparecen los mismos tipos de fotos que en cualquier otro álbum. Un padre con su hijo, la celebración de Navidad y ese tipo de cosas. Se produce así un gran contraste entre esa vida tan apacible, normal, y al mismo tiempo lo que sabemos que estaba ocurriendo. Es decir, puedes matar a un niño por la mañana y besar a tu hijo a mediodía. Si los nazis fueran realmente feroces y pudieran reconocerse a primera vista, no habría tanto peligro. Pero somos nosotros mismos o nuestros vecinos. Son gente normal que puede llegar a hacer cosas horribles. Alguien ha dicho, morimos dos veces. Morimos cuando morimos y morimos una segunda vez cuando alguien encuentra tu foto y ya no sabe quién eras. Es algo extraño que nos acordemos mejor de un rostro fotografiado que de un rostro real. Es decir, cuando alguien muere, nos acordamos de la foto de esa persona, pero no de la persona. Lo que siempre me ha interesado, pues, es saber qué imagen permanecerá. La imagen fotográfica sustituye al rostro. Y al mismo tiempo, alguien es insustituible y efectivamente es sustituido. No es sustituible, pero es sustituido. Una de las últimas pocas veces en que he hecho fotografías fue trabajando como fotógrafo escolar. Durante 5 años, en un pequeño pueblo del centro de Francia, en Boiron. Cerca de este pueblo hay un castillo antiguo que alberga una exposición de arte contemporáneo. Cada año hacía fotografías de los niños y se vendían a los padres por una módica cantidad, es decir, el precio normal de este tipo de fotos escolares. Se hacía otra tirada de las fotos que se exponía en el castillo. Como soy un mal fotógrafo, me costaba mucho hacer estas fotografías. En una o dos ocasiones tuve que volver a convocar de nuevo a los niños porque yo había puesto la mano ante el objetivo o porque había olvidado de ajustar el flash. Lo que más me interesaba era que la foto que compraban los padres tenía un valor de uso. Podían enviarla a los abuelos diciendo, mirad cómo ha crecido el niño. Mientras que esas mismas fotos tenían en el castillo un valor ejemplar, porque eran obras de arte, por decirlo así. De modo que cuando se pierde el valor de uso, la obra se vuelve ejemplar.
Casi al mismo tiempo, pero ¿qué fue en realidad lo primero? Existieron para mí las palabras y las imágenes. Las imágenes y las palabras. Cuando tenía unos 10 años quería ser poeta, pero también fotógrafo. Los autorretratos, incluyendo las fotografías para el carnet de identidad que hacía en los fotomatones de mi barrio, constituyeron mi primer ejercicio fotográfico, un cruce entre la captación de lo real y la puesta en escena, entre el yo reflejado y el yo proyectado, búsqueda narcisista y fijación de una prueba, seducirse a uno mismo. En fotografía vi rápidamente que existían dos caminos, la colección de lo visible y la fabricación de lo visible. Desde ese momento privilegié el segundo camino, hacer aparecer, hacer visible lo que no es visible a simple vista, convocar de entre lo real a personajes y objetos para someterlos a mi deseo y a las configuraciones de mi imaginario. Cuando tenía 15 o 16 años y bajo el pretexto de mi trabajo fotográfico, conseguí que mi hermana se desvistiera y posara para mis primeras fotos de desnudos. Más tarde, después de conseguir mi primera reflex 24x36, tomé durante un tiempo el camino de la colección fotográfica de lo visible, como en estas presas de alcantarillas parisinas, hechas de retazos de tela y de viejos vestidos que evocan desechos macabros, carne desgarrada, jirones de piel. Me parecían muy impactantes como cuerpos, bellos como pinturas. Extrañamente, algunos de estos materiales encontrados me sirvieron para la puesta en escena de imágenes en las que el cuerpo femenino ocupa un lugar central que ya no abandonará en lo sucesivo. Lo que hice fue proyectar en un cuerpo desnudo diapositivas de muros agrietados, empalizadas, cortezas, carteles arrancados. El resultado era muy diferente de una sobreimpresión y comprimía el uno contra el otro, la imagen proyectada y el cuerpo pantalla, una aportando la textura y los colores de la superficie, el otro el relieve, el volumen, los contornos. Para estar más que desnudo, el cuerpo se viste con una imagen. La imagen proyectada me condujo rápidamente hacia la imagen reflejada. Más allá del juego de palabras, el dispositivo de los espejos cajones despliega un juego real sobre la aparición y la desaparición de la imagen. En el vaivén de un cajón abierto y luego cerrado, el espejo que cubre el fondo capta el fragmento de cuerpo de un modelo que está posando cerca del mueble. De cajón en cajón, de espejo en espejo, aparece así la totalidad de un cuerpo fijo en medio del movimiento. Al revés de la cámara oscura que lo mira, el espejo cajón o el cajón espejo solo capta una imagen si está abierto. En cuanto se cierra, no contiene nada. He retomado en diferentes versiones la maquinaria óptica de un espejo en movimiento, dirigiendo hacia la cámara las imágenes capturadas en esa red para captar así su huella. Aquí, un pequeño juguete mecánico que evoca los Happy Days, los felices días de la infancia. Remolca por el suelo un espejo ligero. En su trayecto, minuciosamente definido y repetido, dirige hacia la cámara de cajón enfocada hacia el suelo el reflejo de una imagen proyectada en la pared donde están colgados los cuadros de grandes personas. Se captan así algunos desnudos célebres de la pintura y otras mujeres secuestradas en casas de pintores académicos, ya que un bello modelo siempre es al fin y al cabo bello. Todas estas imágenes se someten a ciertas manipulaciones y el resultado solo aparecerá en el laboratorio. Son imágenes que desmienten la idea de que una foto es la huella de lo que ha sido. Nada fue como se muestra. El espejo de mano, arrastrado por el juguete mecánico, dirige hacia la cámara con el obturador abierto el reflejo de un cuerpo recorrido de los pies a la cabeza. Es un plano cinematográfico captado por entero en una sola imagen fotográfica. La fotografía ya no es una instantánea sustraída a lo real. La fotografía es lo real en una ficción temporal. Siempre he preferido inventar y combinar estrategias de aparición de imágenes, controlando su surgimiento antes bien que manipularlas después.
Estas tomas se parecen al rodaje de un plano de cine. Hay cambios de punto de vista, acompañamiento de la luz, principio y final de una acción. Sin embargo, el tiempo, acompañado suavemente por el desfilar de la película en la cámara, está aquí apilado, comprimido y aplanado en una única imagen. El tiempo se despliega sobre una superficie. La fotografía, de hecho, es más un arte temporal que un arte del instante, ya que, mejor que el cine sometido mecánicamente al tiempo, expone el tiempo y lo desvela oponiéndole resistencia. Expone sus heridas y nos muestra sus cicatrices. Los viajes paralelos son variaciones sobre el tema de la lectura en los trenes, cuando el transporte físico se desdobla en un movimiento libre de la imaginación. La puesta en escena de los personajes y de los objetos, el juego de proyecciones y de reflejos, producen una inverosimilitud de la captación fotográfica que nos hace creer que estamos ante un montaje o una manipulación de laboratorio. Sin embargo, todo resulta aquí de la toma de imagen. Es la cámara quien lo ha visto todo. Antes y durante estas investigaciones, otras pistas me habían conducido a observar a través de la fotografía cómo nos miran ciertos objetos. Muchos objetos de uso cotidiano están fabricados con materias en las que se reflejan el decorado de su alrededor y también el rostro o el cuerpo del usuario. Cada objeto mantiene una relación particular, la de una deformación del reflejo relativa a su propia forma con lo que lo rodea. ¿Acaso surgió en mí el lejano recuerdo de una tetera en la que entreví a la hora de la merienda el rostro de mi abuela, reflejo reencontrado como un olor de antaño? La fotografía es el objeto en el que bascula el presente, poblado instantáneamente de fantasmas. Lo que hice aquí fue fotografiar algunos retratos con una Polaroid bajo la mirada de la modelo misma, cuyo rostro aparece de nuevo reflejado en el borde. Entre el retrato enmarcado y el rostro captado en el borde del marco pasaban 1 o 2 minutos, tiempo de revelación de la imagen, envejecimiento de los seres entre las imágenes. Los marcos de los espejos son como objetos mágicos que revientan la teoría. Además de organizar el espacio entre el campo y el fuera de campo, convocan también la dimensión del contracampo, lugar en el que se encuentra el que mira, entrevisto así en los bordes rectangulares del marco como una especie de contramarco sustraído al contracampo, entre campo y fuera de campo. Entre los objetos de metal reflectante y los marcos espejo está toda la familia de los cofres con espejos, hechos para contener algunos modestos tesoros y atrapar el mundo de su entorno bajo todos los ángulos. Cajas de secretos y trampas de imágenes al mismo tiempo, tal vez para que los secretos se disimulen, invisibles entre las imágenes mismas. Un ideal físico y óptico se lleva a cabo en la transformación de los juegos de rebote en juegos de reflejos. Una raqueta de ping-pong espejeante puede servir para captar y devolver la pelota, para captar y devolver la imagen de la pelota. Entre el rebote y el reflejo se produce una aceleración vertiginosa. El reflejo se efectúa a la velocidad de la luz, de modo que puede pensarse así en una imagen anticipada o en un objeto con retraso respecto a su propia imagen. La imagen fotográfica es el espacio mismo de ese sueño. Hay otro material reflectante que me ha interesado mucho, el papel de plata de las tabletas de chocolate que, a diferencia del papel fotográfico, no conserva la memoria de la luz, sino una memoria de las formas. Sus propiedades físicas hacen de él una superficie reflectante y moldeable a la vez, utilizable como interfaz entre la fotografía y los objetos fotografiables.
Retomé algunos temas clásicos de la fotografía para interponer entre la imagen y el objeto una materia que lo oculte y revele al mismo tiempo, que recubra y ciña su forma, envolviéndolo de una luminosidad venida de otra fuente. Cuando los objetos así moldeados eran esculturas, obtuve, por ejemplo, esta forma de los leones de Roma. Cuando moldeé de esta manera mi propio rostro, obtuve los autorretratos bajo máscara. Se pierde la semejanza, como en el caso de las momias, cuya piel, envolviendo el verdadero cuerpo, deja de ser el soporte de la fisionomía. Tiene lugar un doble contacto. El papel de plata moldea el rostro o el objeto y la película argéntica retoma la huella de esa huella. Si el papel de plata es un espejo fractal sin la rigidez del vidrio, el vidrio transparente es por su parte un falso espejo sin el poder reflectante de la plata. ¿Por qué un objeto de vidrio transparente es visible y fotografiable cuando en realidad debería desaparecer, ausentarse atravesado por las imágenes del lugar que ocupa? Encontré la respuesta. Contrariamente a los objetos opacos, los objetos de vidrio no se perfilan en lo visible mediante una superposición. Sus contornos se inscriben en la luz amplificándola. No absorben, no irradian, no crean una ausencia, sino un exceso. De ciudad en ciudad, desde hace 12 años, retomo una y otra vez esta propiedad tan fascinante de la fotografía, su proyectabilidad. Invirtiendo la noción clásica de voyerismo fotográfico, estas imágenes explotan las capacidades exhibicionistas de la fotografía. Proyectadas de noche en las ciudades, en los muros y los tejados, en las fachadas y las cortinas, incluso en el interior de las viviendas, las imágenes pornográficas provocan una especie de atentado contra el pudor, cuando no son en realidad más que la representación banal de la sexualidad ordinaria o, en cualquier caso, de los fantasmas eróticos más corrientes. Mediante estas exhibiciones luminosas a gran escala, la fotografía da a ver el imaginario urbano de la noche. La confrontación de las imágenes obscenas y de los inmuebles con todas sus ventanas, algunas todavía iluminadas, otras ya oscuras en la intimidad de la cama, nos revela de alguna manera que lo que ahí se muestra, agrandado en los muros, es también lo que pasa dentro, en la habitación o en la cabeza. Entre otras luces artificiales, la ciudad se ilumina mediante las imágenes. ¿Quién es entonces el fotógrafo? ¿Quién es, pues, el proyeccionista? Desde el principio, cuando hice de la fotografía el principal medio de mi trabajo artístico, me interesó la naturaleza misma de la fotografía. Y lo que se llama generalmente los temas es algo que me parece secundario. Empecé a examinar todos los atributos químicos y físicos que están en la base de la fotografía y que permiten la producción de una imagen. Intenté de esta manera arrancar la fotografía de sus propias convenciones.
En 1970 hice, por ejemplo, un trabajo llamado 60 segundos de luz. Este trabajo responde efectivamente a la pregunta ¿qué es la fotografía? Se trata, al menos en parte, de una combinación de dos elementos, el tiempo y la luz. El tema es el cronómetro que el fotógrafo utiliza en la cámara oscura. Este cronómetro tiene una parte negra y una manecilla segundera cuya punta es de color claro. Mientras avanza, la manecilla refleja la luz blanca porque está pintada de blanco. Y dado que el fondo es negro, la huella del movimiento blanco se imprime en el negativo. Esto es lo que sucedió durante las 12 imágenes que tomé. El segmento blanco se fue ampliando progresivamente. Finalmente, todo esto no es sino un trabajo de reflexión que nos informa sobre el trabajo mismo, mostrando claramente los medios de su propia producción. Después de esto, empecé a hacer algunos trípticos en torno a la cuestión del enfoque en el momento de la toma. Partí de la base de que la fotografía convencional se caracteriza por tres espacios pictóricos. En el interior del campo de visión que propone, establecemos normalmente una separación entre el primer plano, el segundo plano y el fondo. Trabajé entonces alternativamente sobre los efectos del enfoque referidos al primer plano, al segundo plano y al fondo, utilizando una profundidad de campo muy reducida. Así, cada una de estas imágenes pasa sucesivamente de nítida a borrosa y de borrosa a nítida hasta en el fondo. De esta manera conservamos la capacidad de comparar y oponer al mismo tiempo efectos simultáneos. La historia de la fotografía ha consistido, sin duda, en determinar la evidencia de una manera eficaz y creíble. Siempre ha existido la fotografía que realiza el trabajo convencional e histórico y que consiste, por una parte, en dejar constancia de las cosas de manera objetiva y, por otra parte, en captarlas al mismo tiempo a través de un conjunto de dispositivos de ficción. La fotografía en blanco y negro es al fin y al cabo una ficción. No corresponde para nada a la manera en que percibimos el mundo. No creo que exista una objetividad absoluta. Lo que me interesa, al menos en parte, es revelar un conjunto de alternativas, aunque puede afirmarse que mis fotografías son casi siempre construcciones en el sentido de que constituyen escenarios de ficción. En general, siempre trabajo siguiendo unos mismos principios. No me verán nunca paseándome con una cámara. No es mi manera de trabajar. Empiezo más bien sentado ante una mesa, con un papel y un bolígrafo, y me sirvo de una máquina de escribir, no de un ordenador. Intento hacer esquemas, planos, y escribo una línea para secuenciar mi trabajo. Esto también me sirve para persuadirme de la verosimilitud de los escenarios que construyo.
Es algo que produce una mezcla hecha, por una parte, de una especie de ficción completamente creada y, por otra, de una forma de realismo documental muy real. Lo que llamo documental forma parte de lo que da a la imagen final su credibilidad, pero también lo que la vincula a la historia de la práctica fotográfica. Cuando hago mis tomas definitivas, suelo utilizar una cámara de formato medio, 6x6 o 6x7. La mayoría de mis trabajos acabados son de grandes dimensiones. Generalmente se trata de un formato de 4 por 5 metros o de 1,60 por 1,30. Me interesa la imagen en cuanto tal, pero sobre todo su presencia objetiva en cuanto objeto. Y a nivel de presencia física, siempre se crea algo a lo que debemos enfrentarnos, contra lo que hay que luchar. Si empezáramos a hacer una lista de las convenciones de la fotografía, nos veríamos obligados a incluir la noción de aparente transparencia de la fotografía misma. La fotografía crea la ilusión de otro espacio, de otro tiempo. Y uno de los medios de romper con la transparencia y la ilusión, así como también con la figuración, que es una de las modalidades imperantes en la fotografía, consiste en introducir una especie de pantalla como si formara parte integrante de la imagen en su conjunto. Es algo que sirve para impedir voluntariamente que el espectador entre en el espacio que le gustaría atravesar con su mirada y su espíritu. Y lo que encuentra en el interior de este espacio, que suele ser la parte más grande y central de la imagen, resulta opaco antes bien que transparente. Cuando hice la imagen titulada Backdrop en 2001, estaba verdaderamente interesado, y lo sigo estando hoy, en la utilización del monocromo. El color gris proviene de un rollo de tela de fondo estándar utilizado por los fotógrafos. En este caso es un gris medio. Normalmente el punto de vista más corriente se situaría en la parte delantera, ante la tela de fondo, para fotografiar desde ahí cualquier objeto colocado delante. Pero el punto de vista que adopté se encuentra en cambio detrás. En este caso, ¿cuál es entonces el centro de atención del fotógrafo real y cuál es verdaderamente el objeto de atención de los personajes que esperan en torno? No lo sabemos. Hice pues dos cosas. De entrada, les dije a los fotógrafos que podían fotografiar lo que quisieran. Luego les dije que en lugar de no haber nada o nadie detrás de la tela de fondo, había efectivamente alguien. Y este alguien está contando historias para darse a ver a las personas que le rodean y para provocar reacciones auténticas. Más tarde, cuando revelé la película para escoger la imagen que quería utilizar, se trata de la imagen número 11 en la hoja de contactos,
Les pedí también a los fotógrafos que revelaran su película. Evidentemente, aparezco en sus fotos porque ellos están en las mías. Estoy enfocando con mi propia cámara, pero algo apartado en la sombra. La afirmación que podría aplicarse a cierto número de mis trabajos es la idea de desposicionamiento, de un desplazamiento del centro y de la periferia, de lo opaco y de lo transparente, de lo figurativo y de lo abstracto, y muy a menudo también de lo monocromo y de lo multicolor. Suelo utilizar palabras como obstrucción, ruptura, censura. Es un léxico que designa adecuadamente la confrontación. Creo que para mí se trata de confrontar las ideas recibidas del espectador con otro acercamiento a la imagen. Lo que intento es rebatir desde el corazón mismo de la fotografía las normas que se utilizan para transmitir y dejar constancia de las informaciones. Creo que es algo que forma parte de mi carácter. Siempre me siento obligado a preguntar ¿por qué? ¿Por qué tendría que ser así? ¿Y por qué no podría ser de otra manera? Este es mi punto de vista. En mi trabajo todo proviene del dibujo. Lo que me interesa es que dibujamos no porque ya sepamos algo o queramos describir lo real, sino porque intentamos descubrir, y el proceso de descubrimiento es la base misma del dibujo. Lo que hago es pasar del dibujo a la escultura, de la fotografía al dibujo, como por rebotes del uno al otro. Y cuando llego finalmente al trabajo fotográfico, produzco series de imágenes compuestas que forman un conjunto más vasto que cualquier otra imagen por separado. ¿Por qué utilizar la fotografía para alejarse de la actividad gráfica? No estoy segura de saberlo, pero en verdad lo que siempre me atrae es la noción de paradoja. He realizado varias obras sobre el agua. Another Water, Some Thames,
Dictionary of Water. Son obras que remiten a la gran paradoja que caracteriza al agua. Es la sustancia más íntima que conocemos, antes incluso de tener conciencia, pero nunca deja de sernos extraña. Es la frustración de este conocimiento lo que hace del agua un elemento vivo. Por eso, evidentemente, intentar captarla en una imagen es una absurdidad que me encanta, porque la manera como fotografío el agua rompe con todo procedimiento descriptivo. Hago del agua una especie de totalidad, un símbolo de abertura, y cuanto más exploro este elemento, más confrontada me siento con un mundo desconocido. Durante mucho tiempo he estado viajando a Islandia. Hacia 1987-88 empecé a utilizar una cámara de fotos. Al principio me puse a fotografiar de una manera documental y clásica las cercas para ovejas que se encuentran en los lugares más recónditos del país. Sin embargo, para mí el verdadero tema era mi relación con el paisaje. ¿Cómo se convierte un lugar en un modo de vida? Muy pronto en mis viajes a Islandia me di cuenta de que estaba manteniendo una relación privilegiada con ese país, ya que sentía que estaba finalmente en el mundo. Y este tema dio lugar a una serie de libros titulados To Place, una obra que empecé en 1989 y sobre la cual sigo trabajando actualmente. El primer volumen se llama Bluff Life. Consiste en una colección de dibujos que hice durante mi estancia de varios meses en un faro del sur de Islandia. Este faro estaba situado en un lugar muy agradable, en un acantilado que dominaba desde lo alto el océano. Sentía en esos momentos un sentimiento visceral, el sentimiento de estar experimentando un lugar donde el paisaje era palpable. Hay que decir también que en Islandia el clima define realmente la percepción del lugar. Siempre hay un techo de nubes que cubre el país y que a veces se desgarra. Descubres entonces una cima, pero vuelves al cabo de un año y descubres otra parte del paisaje, porque las nubes se han desplazado. Me sentía muy ligada al hecho de que realmente no estaba segura de lo que veía en Islandia. Sabía que mi imaginación alimentaba mi visión de lo real. Los americanos estamos educados para pensar que lo que no vemos no existe. Es algo que tiene una gran influencia sobre nuestra mirada. Porque hay muchas cosas en el mundo que no son visibles, pero que existen, como el Círculo Ártico. Hay un lugar geográfico, de distancias medibles, tiene todas las características de lo visible, pero es invisible. A pesar de esto, me he pasado muchos años viajando absurda y seriamente por el Círculo Ártico. Y finalmente, en ese paisaje encontré el punto situado más al norte que se encontraba precisamente en la propiedad de Hildar y Björn. Ahí es donde fotografié el océano, en el lugar preciso en el que el mapa indicaba la intersección del Círculo Ártico. La casa estaba totalmente aislada. Había sido construida en 1917. Todavía estaba intacta. Era como si entraras en otro mundo. Desde la planta superior había una vista increíble. Tenías la impresión de que el océano podía arrastrarte en cualquier momento. Conseguí hacer algunas fotos del horizonte despejado y luego de la niebla que empezaba a levantarse, difuminando poco a poco el paisaje. Un paisaje del que emanaba un sentimiento de fin del mundo y también de una gran pureza y de una belleza bruta.
Esto fue lo que me proporcionó la base de mi trabajo, que consistía en recolectar acontecimientos circulares y cíclicos. Lo que me fascinó increíblemente con Hildar y Björn, que debían de tener unos 70 años cuando hice estas fotos, es que se ganaban la vida recolectando el plumaje de ese pájaro del norte llamado eider. Esta era la habitación que utilizaban para la recolección. Almacenaban ahí el plumaje, luego lo embalaban y lo enviaban a Reykjavik para venderlo. Por supuesto, desde mi punto de vista, Hildar y Björn se convirtieron en el ciclo evidente de la vida y la muerte. Todo esto se encuentra en Pi, una instalación de 45 imágenes colgadas a unos 40 centímetros por encima del nivel de los ojos del espectador. El hecho de haber colgado este trabajo a cierta altura da un mayor confort visual y obliga al espectador a retroceder unos pasos hacia el centro de la sala, percibiendo así el flujo de relaciones entre las imágenes y no cada imagen por separado. Las imágenes forman un círculo en torno al espectador, a la manera del horizonte en un espacio abierto. Mis temas principales son el círculo ártico y el horizonte. También hay otros motivos. Los retratos de Hildar y Björn, las imágenes de los nidos del eider y los ciclos meteorológicos cotidianos. También están las imágenes de Guiding Light. Es un culebrón americano que dan por la tele. Hildar y Björn lo veían todas las tardes a las 5. Es uno de los ciclos cotidianos que pude identificar. La obra titulada You Are the Weather está compuesta por un centenar de fotografías. Están montadas en un soporte de plástico y enganchadas en la pared. Están colgadas muy juntas, a unos pocos centímetros de distancia las unas de las otras, con un espacio de separación más grande entre cada secuencia. Hay aproximadamente unas 15 secuencias diferentes. Algunas en color, otras en blanco y negro, y cada secuencia consta de 5 a 7 u 8 imágenes. En las imágenes que vemos, la mirada de la modelo es aparentemente muy clásica, casi griega. En esta, la fisionomía del rostro es más bien andrógina, y están todas las otras. Seleccioné y reuní las categorías de las expresiones y acabé seleccionando 4. La sesión de fotos tuvo lugar al aire libre. Mi modelo siempre estaba sumergida en aguas calientes naturales, pero la humedad, la niebla o a veces la lluvia me permitieron imaginar que podría dejar constancia visualmente de ese sutil nivel de reciprocidad entre una persona y el clima en el que vive. Así pues, las sutilidades y los matices aparecen más claramente, familiarizan al espectador con un vocabulario de signos muy sutiles cuando mira este trabajo. Elipsis es una composición fotográfica constituida por 64 imágenes de forma cuadrada que forma a su vez un gran cuadrado de 2,5 metros de lado y que recuerda a un tablero de ajedrez. La composición muestra un edificio construido en torno a 1920 y consagrado a una actividad muy popular en Islandia, la natación. El edificio conduce a una piscina muy bella, pero lo realmente fascinante son los vestuarios. Se trata de un laberinto de puertas abiertas y cerradas a la vez, de una estructura cubierta de baldosas que no contiene ningún ángulo.
A nivel visual, ese espacio es muy fluido y totalmente transparente. En este caso, fotografié en blanco y negro por dos razones. Primero, por la arquitectura monocromática. Es un embaldosado blanco combinado con elementos metálicos. Segundo, porque no quería utilizar el color para evitar así un punto de vista demasiado descriptivo. También intenté comprender este espacio a partir de la fotografía. Lo dibujé de memoria. Las cabinas eran todas muy parecidas, de modo que podía cambiar de lugar para las diferentes tomas y obtener cada vez una imagen idéntica con pocas diferencias en ciertos detalles. Todas las puertas de las cabinas están provistas de una mirilla y de un número. Y cuando miras por una de esas pequeñas oberturas, ves exactamente el número de la cabina de delante. En el fondo, el lugar se parece a una ecuación matemática con cierta connotación sexual. Respecto a la manera en la que fue concebido el espacio, me da la impresión de que el arquitecto debía de ser un maestro del ajedrez. Si contemplo el conjunto de mis trabajos, diría que es la obra de un artista que huye. Hay algo en mí que me obliga a refugiarme del peligro que supondría descubrir lo que soy o lo que hago. Cuando hago fotos, no intento esconderme ni disimular lo que estoy haciendo. Tengo una cámara de fotos bastante grande con flash. Me paseo y fotografío lo que veo. Al principio dominaba el blanco y negro. Debía de tener unos 13 o 14 años cuando empecé a sentir la pasión por la fotografía. 3 o 4 años después de terminar mis estudios, me fui a vivir a la pequeña ciudad de Hebden Bridge, entre Bradford y Manchester. Me concentré especialmente en las iglesias no conformistas, que estaban desapareciendo poco a poco. Era una manera de observar aspectos muy tradicionales de la vida en Inglaterra durante esa época. Provengo de una familia burguesa y creo que la idea de unirme a una comunidad diferente de la que había conocido en los barrios chics de Surrey era algo nuevo para mí. Me atraía mucho. Esta es una recepción inaugural en honor del nuevo alcalde de Todmorden. Sabía que la mejor oportunidad a nivel fotográfico iban a ser esos momentos en los que la gente se precipita hacia el buffet. Por eso me preparé para captarlos con mi cámara. En esta foto puede verse que todo se ha organizado de golpe, con todas esas manos moviéndose.
Creo que la foto es buena porque aparece ese hombre con un trozo de paté en la mano. Y también toda esa gente apilonada a la izquierda. Mientras una mujer intenta alejarse, otra intenta acercarse. Son pequeños detalles que dan una impresión exacta de lo que hay que hacer para conseguir comer algo en un buffet. Un poco más tarde, en 1982, empecé a fotografiar en color y a utilizar un formato más grande. Desde entonces no he vuelto a fotografiar en blanco y negro. La señora Thatcher era la primera ministra desde hacía ya algún tiempo. Nos explicaba que Gran Bretaña era de nuevo un gran país. Quise entonces ir a un pequeño balneario cerca de Liverpool para mostrar cómo, a pesar de que las infraestructuras del país se estaban desmoronando por momentos, la vida seguía su curso. Sobre un fondo de basura y desechos, fotografié a algunas familias paseándose y divirtiéndose. Evidentemente, lo que me parece más interesante es la yuxtaposición entre la gente en un primer plano y las cosas descomponiéndose en el fondo. Los días en que había mucha gente, cuando se acumulaban más desechos y más personas, eran siempre los días más productivos para mí. Presenciaba escenas caóticas, colas de gente desesperada en busca de una hamburguesa y de una bebida. Así, conseguía captar ese instante que siempre busco y que revela el lado más desgarrador de una sociedad. A mediados de los años 80 hice una serie de fotografías sobre los ingleses que viajan a Francia para comprar cerveza más barata y productos sin tasas. Aquí aparece el hipermercado Auchan en Boulogne. Hay una demanda de cerveza tan grande que los supermercados se quedan a veces sin stock. La gente está realmente dispuesta a todo para llenar sus carros antes de pasar por caja. Aquí vemos que mientras me iba paseando, llegó de repente esta mujer y agarró la caja de Stella Artois. Me gusta la expresión de su rostro, una mezcla de despotismo y heroísmo. Se agarró desesperadamente a la cerveza como si fuera a salvarle la vida. La imagen está ligeramente inclinada. Esta inclinación permite poner de relieve el desorden y el disfuncionamiento que caracterizan a un hipermercado en los momentos en que está abarrotado de gente. Creo que actualmente es tan importante observar la riqueza del mundo occidental como los problemas del tercer mundo, la guerra y el hambre, temas que tradicionalmente suelen tratar los fotógrafos. Pero soy un hipócrita en la medida en que, a fin de cuentas, mi trabajo forma parte de lo que denuncio. Me encanta que mis fotografías comporten hipocresía y prejuicios, cosas que no se esperan precisamente de un fotógrafo. Esto proviene del proyecto titulado From A to B, en el que trabajé la relación que mantiene la gente con sus coches y las discusiones al volante. Esta pareja aceptó que los fotografiara. Le pedí al hombre que mirara directamente al objetivo y a la mujer que mirara hacia adelante con un aspecto triste, porque esta pareja se pasaba el tiempo discutiendo cuando se subían al coche. Es algo que sucede a menudo. Susie y yo nos discutimos en el coche, ya que ella es incapaz de interpretar un mapa. Ya se sabe, hay ciertas cosas que solo los hombres pueden hacer: interpretar un mapa y hacer una barbacoa. Para mí el aburrimiento es una noción fascinante. Hay cada vez más cosas en el mundo para divertirnos y retener nuestra atención, pero nuestro poder de concentración va disminuyendo. La idea de que algo sea simplemente aburrido me fascina.
Hice estas fotos para el proyecto Parejas que se aburren. En esa época buscaba parejas que parecieran estar hartas el uno del otro. La idea de este proyecto consistía en que las fotos explicaran mentiras, ya que miramos a las parejas fotografiadas pensando que se están aburriendo realmente, aunque en realidad no lo sabemos. Una de mis motivaciones era, pues, rebatir la interpretación que los fotógrafos dan de sus imágenes. Para ello me fotografié a mí mismo aburrido, sabiendo que era falso, ya que en realidad me estaba divirtiendo. Me interesa el momento en que se capta la imagen, pero también soy un manipulador y un coleccionista de imágenes. Mi trabajo no solo explora mis propias imágenes, sino también las imágenes de los otros y todas las formas populares de fotografía. La idea de postales aburridas pertenece a esa categoría, ya que demuestra perfectamente cómo han cambiado las actitudes sociales en los 30 o 40 años que han pasado desde que surgieron. El proyecto tuvo tanto éxito que me incitó a viajar a la ciudad de Boring, La Aburrida, en Oregón, Estados Unidos. Fui en peregrinación y lo fotografié todo. Los edificios, las calles, las casas, las tiendas. Luego lo reuní todo en un álbum de 468 imágenes que titulé Fotografías aburridas. Bueno, el turismo es la industria más grande del mundo. Para mí es un tema inevitable. El turismo es formidable porque se produce una gran diferencia entre lo que uno se espera y lo que acaba encontrando en realidad. Mi intención consistía en explorar todas esas diferencias entre las expectativas y la realidad. Como viajo mucho por mi trabajo, me he dado cuenta con los años de que existen por todas partes pequeños estudios que hacen fotografías increíbles. Ya se sabe que las fotos que aparecen en las vitrinas no están en venta, de modo que decidí hacer mi propio retrato a lo largo de los años. En cada uno de estos retratos estoy sentado. No sonrío, aunque muchos fotógrafos intentan hacerme sonreír. En cada retrato intento mantener la misma posición para resaltar así las diferentes técnicas utilizadas en los diferentes estudios. Este proyecto, titulado Autorretratos, se convirtió en una especie de homenaje a esas fotos hechas en este tipo de estudios, repartidos por todo el mundo. Fotos digitales o pintadas a mano, en blanco y negro, kitsch o chic. En resumen, todas las maneras que existen de hacerse un retrato. A partir de 1995 cambié de cámara y pasé al 6x7 en 35 milímetros, un formato más pequeño que me permitía acercarme más al tema. Utilicé entonces con mi caja de 35 milímetros un flash anular. Es un flash que se coloca alrededor del objetivo y que reparte la luz por igual, como si se tratara de un estudio portátil. Durante 3 o 4 años acumulé muchas fotografías de este estilo que luego reuní en un proyecto titulado Common Sense. Luego hice una instalación agrupando una gran cantidad de tiradas realizadas en copias láser. Como la instalación era muy económica, 43 galerías la presentaron simultáneamente.
El principio puesto en práctica correspondía perfectamente al concepto del trabajo mismo. No era caro, era mordaz, colorido, brillante y omnipresente. Estas imágenes pertenecen al proyecto titulado Think of England, que hice a finales de los 90. Mientras analizaba Inglaterra, decidí integrar en esta serie de fotografías la incomodidad y la ambigüedad que siento por este país. Inglaterra es un país al que me siento muy ligado, del que formo parte, pero a veces me irrita profundamente. Aquí tenemos una imagen de alguien que se está comiendo un bocadillo de bacon. Cuando te comes un bocadillo de bacon, la corteza es muy desagradable. Esta foto muestra a una persona que intenta deshacerse de la corteza con sus dientes. No siempre es fácil. Si se mira objetivamente, es una foto repugnante. Pero también resulta enternecedora porque nos recuerda que todos formamos parte del mismo mundo. La corteza del bacon nos solidariza. Por más que nos sintamos superiores o inferiores a los otros, todos nos enfrentamos al mismo problema con esa corteza. Incluso la reina tiene el mismo problema, a menos que alguien se ocupe de cortársela. En mi historia, los lugares abandonados fueron primero espacios de juego, luego un tema para mis fotografías y finalmente un taller de artista. Al principio, estos lugares eran restos de la guerra, fortificaciones en la región de Lorena. Más tarde, en la ciudad, eran almacenes, inmuebles abandonados, edificios de oficinas, mataderos, hospitales. Utilizo estos espacios como un taller en el que organizo mis puestas en escena de pintura y que luego fotografío. La fotografía es así la memoria de ese lugar y la memoria de la acción en ese lugar. Empecé a trabajar al principio de una manera muy sencilla. Pasé una primera fase que consistía en hacer pintura figurativa. Yo llegaba por la mañana con mis botes de pintura, mi cámara de cajón, y me concentraba en las paredes. Pintaba esos personajes como autorretratos. Periodo de dudas y al mismo tiempo de excitación que yo traducía en esos cuerpos que flotan, un poco exacerbados en el espacio. Y luego, un poco más tarde, utilicé algunos lugares en los que construí mediante el dibujo. Construí una especie de esculturas.
Son formas que se integran con los pilares o que ocupan el centro del espacio que estoy fotografiando y en el que trabajo. Estas formas son simplemente dibujos, sombreados con tiza. Después pasé una fase muy importante en la que utilicé la pintura para crear transparencias con formas diferentes. En este trabajo llevo a cabo una exploración del lugar. Entro ahí, tengo un campo fotográfico bastante vasto en el que me propongo intervenir y entonces empiezo a imaginar algo. Siempre he utilizado las Polaroids para fijar el lugar antes de la intervención. Sirven, pues, para fijar el encuadre definitivo. Luego puedo seguir, no cotidianamente, pero sí de manera regular, la evolución del trabajo. Sigo su progresión, la disposición de los elementos. Trabajo con una cámara de gran formato, una cámara de cajón 10 por 12,5 centímetros, con un sistema óptico, un fuelle y un vidrio esmerilado. Visualmente, cuando miro a través del vidrio, veo una imagen invertida del espacio que estoy mirando, ya que se trata de un sistema óptico directo. No hay un espejo intermediario que ponga la imagen del derecho. En el vidrio esmerilado trazo la forma que quiero reproducir. Entonces reproduzco esa forma en el espacio, punto por punto, yendo y viniendo del espacio al vidrio y viceversa. Hay ciertas discontinuidades en el espacio. Muros, tabiques intermediarios, vigas, un conjunto de elementos que tienen relieve. Pero lo que necesito es imaginar el espacio plano, puesto que la imagen final deberá ser plana. Más tarde me di cuenta de que la arquitectura era indispensable para mi trabajo. De modo que me dije al principio, si el espacio es demasiado pequeño, cortaré los muros, agrandaré el espacio en el que estoy, intentaré restituir una dimensión del espacio que existe, pero que ha sido fragmentada por las necesidades del lugar. Y también me dije, ¿por qué no construir elementos que no tengan otra finalidad que la de captar la luz y finalmente crear planos discontinuos para ofrecer una especie de materia fotográfica? Así pues, empecé a construir una forma circular porque la forma circular permite finalmente cierta libertad. Y todos los espacios en los que vivimos son ortogonales, vertical, horizontal. La curva no aparece, o muy pocas veces. También pensé que tenía que dibujar un segundo círculo y crear así una especie de anillo, dos círculos concéntricos. Sin embargo, al mismo tiempo, esos dos círculos determinan un centro y es como una especie de metáfora, a la vez del ojo y del objetivo, que permite ver.
Las formas que muestro son directamente visibles y legibles en la fotografía. Son frontales. Y cuando miras la imagen, puedes ver las imperfecciones y entras entonces de golpe en el espacio precisamente por esa imperfección. Deconstruyes el espacio y adviertes que esa forma atraviesa un muro, varios muros, 10 muros si es necesario. Finalmente, en la forma que he dibujado, pongo un único color que dará y uniformizará todas esas profundidades y todos esos diferentes relieves. Lo que fotografío es lo que existe en un lugar real, algo materializado realmente. Pero las imágenes que muestro son mudas. No dicen nada en relación con lo que pasa realmente en el espacio. Luego, progresivamente, me di cuenta de que mi práctica se había vuelto más compleja, se había enriquecido, y de que a la memoria fotográfica se habían añadido los dibujos, los proyectos y lo que había escrito en mis notas. Finalmente, decidí que tenía que reproducir todos mis cuadernos de notas en las paredes de los espacios en los que trabajaba, como un sonido anexo a la imagen. Cuando estaba en Roma, hice toda una serie de obras que se llaman marcos. Estas obras sugieren el sol, la incandescencia del sol. Es un tema fundamental. Se trata de interrogar la luz como algo necesario para la fotografía. ¿Qué es la luz? ¿De dónde viene? Es una especie de interrogación sobre el mundo. El sol, que está a millones de kilómetros, es una bola de fuego incandescente que intento regenerar y reproducir en el lugar que estoy utilizando. Pinté todos los muros de rojo cinabrio, que en italiano es la ceniza, las brasas. Pinté efectivamente la parte visible en la cámara fotográfica, pero, de hecho, pinté también todo el resto del espacio. El suelo, las paredes, los techos, para tener así una experiencia física. Me quedaba como deslumbrado por el sol, y cuando cerraba los ojos, experimentaba esa especie de persistencia de la retina que me hacía seguir viéndolo todo rojo interiormente. En estos lugares abandonados puede experimentarse eso y al mismo tiempo un aislamiento completo del exterior. El rojo es tan potente que realmente te encuentras en el corazón mismo de la incandescencia. Al fin y al cabo, lo que intento traducir aquí es una especie de experiencia interior de la luz. Mientras hacía este trabajo, iba escribiendo en mi cuaderno de notas ciertas reflexiones en relación con la pintura, con el espacio, también un poco sobre la muerte y la soledad. Finalmente me dije, pero ¿por qué no escribir mis reflexiones directamente en el suelo o en los muros? En algunas de mis obras puede verse entonces un texto escrito en perspectiva por todo el suelo, cuyo sentido ya no es comprensible, aunque ciertas palabras despliegan así un segundo sentido paralelo al sentido real. Para mí, una obra es una concentración meditativa y momentos poéticos, de trabajo, de pintura, de luz, de fotografía. Es algo que parece casi inmaterial. Y supongo que es esto lo que produce lo espiritual en el arte. Bastante regularmente viajo al Nepal a caminar por las montañas.
Me pregunté de qué manera podía introducir estos viajes, cómo podía introducir estas caminatas en el paisaje, que son también como momentos de meditación y, por tanto, momentos poéticos bajo otra forma. Finalmente, por medio de los mapas topográficos, que son como una especie de representación abstracta de lo real o casi científica de la realidad, reproduje los paisajes en esos espacios de la siguiente manera. En lugar de utilizar el color, en lugar de utilizar trazos de tiza, utilizo las curvas de nivel, las indicaciones que están en el mapa, y reproduzco así los paisajes por los que he caminado. Todas mis obras llevan por título la ciudad en la que realicé la obra con el año. Mi problemática, por tanto, va cambiando. Se desplaza en función del país en el que trabajo. Finalmente, desde que empecé a trabajar como artista, empecé a viajar y me dije, bueno, llevaré una especie de vida errante en la que voy a ir marcando los puntos en los que estoy, intentando crear así como una red en torno al mundo, lugares en los que he estado y que me permiten, al fin y al cabo, apropiarme el no lugar.